Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Lombricero. Pues aquí estamos una vez más para traeros un nuevo vídeo, en este caso, cómo hacer una trinchera Hugel para evitar la erosión de vuestro suelo y dotar a ese suelo de cultivo de una fertilidad extraordinaria para muchísimos años. Esta labor puede valer para 10 años o incluso más, dependiendo del volumen que tenga la trinchera. Por lo tanto, creo que es bastante interesante quedaros hasta el final para descubrir todos los secretos y empezamos. Bueno, pues como os digo, vamos a hacer una trinchera, en este caso dos trincheras Hugel, que van a abrazar nuestro campo, nuestro bancal de cultivo. Tenemos un pequeño huerto en una zona, pero este trozo de tierra que hemos cultivado en alguna ocasión se ha visto bastante erosionado por distintos factores. Uno de ellos es los grandes árboles que tiene en la periferia, que han extraído toda la materia orgánica, todos los nutrientes, poco a poco han ido erosionando el terreno con sus profundas raíces, ¿verdad? Otro motivo es que está puesto en una zona en la que, digamos que es una zona intermedia de paso de agua, de tal manera que el agua, cuando viene pues por escorrentía, arrastra todos los nutrientes, toda la materia orgánica y se la lleva, ese mantillo se lo lleva hacia abajo, hacia otros puntos de la parcela y nos deja allí pues las arenas, las arcillas, lo más pesado, y todo esto se va compactando y va erosionando el suelo. Debido a todos estos factores, también el factor del sol ha influido bastante, puesto que es una zona que no está arbolada, donde impacta el sol, por eso la destinamos al cultivo, porque es una zona en la que hay bastante radiación solar. Bueno, pues ¿cómo vamos a devolver la fertilidad a este bancal que ha quedado totalmente erosionado por distintos factores ambientales y circunstanciales? Pues le vamos a devolver la fertilidad introduciendo en ese suelo materia orgánica. Vamos a hacer dos bancales Hugel Kultur en un sentido correcto, digamos, el agua nos viene, digamos así, vamos a poner dos trincheras, por eso lo he llamado trinchera, una antes de llegar el agua al bancal y la otra después, una vez que pasa la trinchera, digamos, la primera trinchera, el campo de cultivo, y después se va a encontrar con una segunda trinchera que cada una va a ejercer una serie de funciones. La primera trinchera nos va a fijar toda la humedad que nos va a llegar a la parcela antes de entrar a nuestro campo de cultivo, de tal manera que el agua va a entrar mucho más tranquila, más reposada, para que no erosione tanto. Luego el agua continúa, esta trinchera va a ir soltando humedad conforme llegue a su límite de retención de agua. Por lo tanto, sí que va a llegar agua al bancal. El agua pasará al bancal y luego, en caso de que haya muchísimas lluvias, muchísima escorrentía, que ha habido veces que aquí ha habido unas fuertes lluvias, bueno, hay algunos inviernos en los que no para de llover, entonces en esos casos esa segunda trinchera que hemos puesto después del bancal va a atrapar todos los nutrientes que el agua va arrastrando para que no se nos vayan de allí. Lo importante aquí no solamente es el agua y todo el mantillo, todos los nutrientes, la materia orgánica, etcétera, que el agua arrastra, ¿verdad? El agua cuando digamos erosiona, cuando hay una escorrentía, escurre el agua por la superficie del suelo, aplasta las partículas y se las va llevando poco a poco. Es un efecto que no se ve, pero al cabo de un tiempo es muchísima la cantidad de materia orgánica y de mantillo que el agua expulsa de nuestro bancal. Por lo tanto, eso es materia orgánica que estamos perdiendo, lo que ocasiona que el suelo se nos compacte y se erosione. Por lo tanto, como veis, sencillo planteamiento y diría yo muy a largo plazo. Es digamos, un vídeo bastante permacultural, creo yo, puesto que se trata de intervenir una sola vez para aguantar 5 o 10 años sin ningún tipo de problema. Yo ya lo he probado en distintos puntos donde tengo este problema y ahora os vamos a contar un poquito cómo hacerlo y
cómo podéis hacerlo para obtener una mayor fertilidad en vuestro suelo y digamos que se escape menos el agua. Digamos que vamos a tener un suelo bastante más vivo, como consecuencia de que va a tener más agua, va a albergar más vida y también más nutrientes que se van a quedar allí instalados en nuestras trincheras estratégicamente fabricadas. Vamos rompiendo las paredes con el agua, a presión. La manera más efectiva y más cómoda. Si es que se dispone de suficiente agua, claro. Fijaros qué raíz acabo de quitar. Hay varias, no es la única. Y es que los pinos compactan mucho el suelo. Aquí tenemos un gran pino, por ejemplo este, que viene bien porque hace sombra, pero también compacta muchísimo el suelo, y además absorbe muchos nutrientes. Tiene unas raíces muy profundas, muy poderosas y claro, tenemos que limpiar esto bien para hacer aquí una trinchera, una zanja en la que se respete nuestro espacio de cultivo, porque si no, al final vamos a estar alimentando a las especies foráneas, como esta. Si pinchamos el suelo compactado con agua encima, el agua nos va a facilitar la descompactación, porque al hacer agujeros, el agua va a penetrar, ¿vale? Que es lo que queremos. Entonces, todo esto poquito a poco lo vamos haciendo. Es una labor, ya digo, dura, pero las labores duras se pueden hacer poquito a poco y al final, bueno, en 2 o 3 días podemos perfectamente tener nuestra zanja lista, Tampoco es para tanto. Vemos ahí cómo penetra la horca, hasta la mitad o incluso más. Y ahora jalamos, perfecto. Y así vamos poquito a poco metiendo la horca y ayudando a que el agua también, ¿veis? Salen burbujas de... Es que está el suelo súper compactado. Ya veréis las burbujas que salen cuando hago así y abro, ¿veis? La compactación que tiene es brutal. ...50 centímetros es una buena medida, aunque podríamos profundizar más. 80 sería estupendo, la verdad, pero 80 centímetros es demasiado.
no me va a costar muchísimo trabajo llegar a 80. Bueno, vamos a intentar profundizar un poco más, pero con 50 ya estamos digamos, en la profundidad mínima. En caso de suelos arenosos, podemos hacer una zanja de mayor profundidad, ya digo, cercana a 80 centímetros, y va a retener mucha más humedad y materia orgánica, y va a facilitar, digamos, a mejorar la estructura del suelo arenoso. Sin embargo, si tenemos un suelo más bien arcilloso, pues con 40 centímetros yo pienso que sería suficiente, porque va a retener más humedad, como es este caso. Nosotros tenemos aquí abajo un suelo bastante arcilloso. Entonces, pues bueno, con los 50 centímetros yo creo que vamos de sobra. Y no hace falta estar midiendo en todos los lados. Medimos en el lado que queramos, por ejemplo ahí hemos medido, y el mismo agua nos hace de nivel, y buscamos dónde se queda el agua. Ahí se queda y no avanza. Por lo tanto, aquí habría que profundizar un poquito más con la pala. ¿Veis? El agua nos sirve de nivel. Bueno, pues aquí lo interesante sería intentar dejar un poquito de desnivel hacia donde nos interesa. Me explico. El agua, o sea, a mí en principio lo que más se me compacta es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y es hacia donde está yendo un poco el agua. El agua está yendo hacia allá. Digamos que aquí hay un poco más de profundidad. Esto me interesa a mí, que aquí haya un poco más de profundidad que aquí, para que el agua acabe aquí. De tal manera que todo esto, cuando se moje, en teoría el agua va a venir de allí, viene de allí hacia acá, todo esto se va a empapar, todo esto se va a encharcar, y por gravedad va a tender primeramente a ir hacia allá, pero en cuanto llegue aquí a la zanja, ya el agua va a tender a ir hacia allá, que sea lo que me interesa a mí. Entonces va a hacer como una especie de serpiente, que a mí es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Hace como una C, y es lo que me interesa, que rodee el huerto para que mantenga el agua por allí, que va a venir entrando hacia el huerto, y aquí una retención de agua y de nutrientes, que es nuestra zanja de infiltración. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Entonces hay que jugar un poquito sacando tierra de donde más nos interese. Nosotros vamos a sacar más tierra de aquí para que el agua venga hacia allá, que es lo que nos interesa. Bueno, pues vamos a seguir. Bien, la madera. Vamos a echar troncos de madera en la parte de abajo. La parte más gruesa, más difícil de descomponer, más larga en su descomposición, va a ir abajo. Ahora bien, la madera que pongamos tiene que ser madera muy vieja, como esta. Esta madera está totalmente podrida. Ahora me vais a ver con el hacha que rapidito se parte, y es por eso, es porque está muy podrida. Pues esta es la idea. Bueno, pues aquí tenemos nuestra madera. Ahora vamos a seguir con este. No hemos terminado, además tenemos mucha más madera en este mismo estado de descomposición. Y ahora vamos a empezar a añadir ya aquí, en nuestra zanja, al fondo del todo. Venga, lo pongo para que lo veáis. Pues se trata de ir añadiendo madera, como veis. Vamos poniendo madera allá donde nos hace falta. Todo el suelo tiene que quedar bien cubierto con madera. Ahí vamos colocándolo bien. Esta parte nos falta colocarla. Lo vamos colocando, que esté bien prensado hacia el suelo, porque luego vamos a seguir añadiendo capas. Esta no va a ser la única capa que pongamos. Venga, seguimos. Vale, pues así quedaría. Todas las astillitas y las ramas finas las echáis también. Comentaros que vamos a añadir una capa adicional de madera para que nos dure más tiempo nuestra zanja, ya que la hemos hecho. De tal manera que aquí, como veis, ya hemos puesto otra y vamos a poner incluso otra. O sea, y vamos poniendo más madera encima. ¿De acuerdo? Voy a seguir cortando
y a seguir añadiendo y os enseño el resultado final de la primera capa. Esta es la primera capa, todavía estamos con la primera capa. O nuestra trinchera, jugel, como la queráis llamar, llenita de madera la primera capa. Vamos a por la segunda capa, que serán algunos palitos más finos. Bueno, pues damos un paseíto por la parcela y fijaros lo que nos encontramos. Una maravilla. Además de palos, que son palos que ya llevan mucho tiempo en el suelo y están ya infectados por hongos y por bacterias que están ahí degradando la materia orgánica, o sea, igualmente degradados, al igual que nuestros troncos, pues esto ahora va a facilitar mucho la aireación. Fijaros, todo esto son capas de aire que va a generar. Entonces se me ha ocurrido que puede ser un material bastante bueno para aplicar ahora justo encima de la madera. Bueno, os hago un primer plano para que veáis cómo queda. Es decir, utilizamos las piñas para tapar aquellos huecos y las colocamos de forma estratégica para generar cámaras de aire y tapar también al mismo tiempo esos huecos que nos quedan vacíos. Por ejemplo, ahí hay uno que está vacío, o sea, ahí habría que añadir esta, por ejemplo, que ahí no hace nada, aquí mejor. Y así vamos haciendo toda la zanja. Bueno, pues aquí está nuestra carretilla llena de hojarasca de pino y ahora mismo la vamos a echar en la zanja. Y la verdad es que ha quedado bastante bien. Toda la zanja y ya no se ve la madera. La hemos tapado, ¿vale? Vamos con la siguiente capa. Siguiente capa. Pasto precompostado. Vamos a por nuestra siguiente capa. Pasto fermentado. Bueno, y aquí está lo que equivale a un estiércol fresco, que es nuestro pasto fermentado. Es un pasto que en lugar de pasar por el tránsito, por el intestino de algún rumiante, como puede ser la vaca, por ejemplo, pues lo fermentamos nosotros con los microorganismos, con los mismos microorganismos que tiene el rumen, microorganismos ruminales que se llaman, y conseguimos un pasto fermentado que equivale a un estiércol. Como veis, está hecho una plasta, muy descompuesto ya. Este tiene 4 meses. Fijaros, microbiología más interesante, ácido lácticas y también levaduras, porque ya están degradando la celulosa, como veis. Es decir, el intestino de los rumiantes degrada la celulosa. Entonces, nosotros aportamos también levaduras con este fin y dejamos muchísimo tiempo madurar de manera anaerobia. Y este es el resultado que obtenemos. Os enseño cómo queda. La capa es como si fuera estiércol, ya os digo. Incluso huele a estiércol. Lo único que ocurre es que lo hemos hecho nosotros en lugar de haber pasado por el tránsito intestinal de algún rumiante. Pero como agregamos también los microorganismos ruminales, pues al final se hace igual, es lo mismo. Y de hecho huele exactamente igual. Muy bien, pues siguiente ingrediente, vamos a añadir nuestra ceniza madurada. Es una ceniza que lleva ya más de un año y la vamos a añadir muy superficialmente. Con la ceniza tenemos que andar
un poquito finos y no aplicar mucho. Ahora me vais a ver. No os lo he dicho, estamos aplicando ácidos húmicos, como veis aquí en la regadera. Bueno, pues hemos terminado y por último cubrimos con la misma tierra que había. Voy a ir a por un rastrillo y a por las herramientas adecuadas y me pongo con ello. Si quisierais cultivar aquí en este montoncito, que se puede perfectamente, se elevaría un poco más, con un poco más de tierra que sacamos de los bordes, y lo elevamos un poquito más y hacemos una forma pues de montañita, de montaña, con dos valles, uno aquí y otro aquí. Y de esa manera el agua va a escurrir. Y además vamos a poner una capa superficial de 5 a 10 centímetros de compost maduro o humus de lombriz. Se puede mezclar con un poquito de tierra buena, tierra vegetal, tierra de huerto, y se hace esa última capa y se podría ya sembrar, echar ahí semillas o poner plantitas, poner leñosas, poner árboles, lo que se quiera, ¿no? Se podría perfectamente. Nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos necesidad de espacio. Yo ya tengo las camas en otros sitios y demás, y esto solamente lo he hecho a efectos de que no se me pierda el agua y tampoco se me pierdan los nutrientes. Solamente por eso lo he hecho, ¿vale? Entonces, bueno, y si queremos acelerar todavía más la descomposición, o más que acelerar la descomposición, iniciarla rápidamente, mejor dicho, pues vamos a añadir un poco de biol para alimentar a los microorganismos que ya están haciendo su trabajo. Esto es un biol de ceniza. Tiene 2 meses. Pues echamos un par de regaderas allí en la zanja y listo. Vamos añadiendo, si queréis, el biol, pues semanalmente o cada 15 días, suficiente. Añadimos una regadera y es suficiente. Bueno, vamos a iniciar la primera trinchera. Dijimos que íbamos a hacer 2, una al final y otra al principio. Hicimos primero la del final y ahora vamos a hacer la del principio. Me refiero a la del principio, la que primero va a recibir el agua. Antes de iniciarla os quería comentar una cosa importante. Existen maderas que no se deben de aplicar enterrándolas en el suelo, como son la madera de cedro, la madera de nogal, la madera de cerezo o la madera de algarrobo, que yo sepa. Quizá haya alguna más. En cambio son muy buenas madera de aliso, de álamo, de manzano, había alguna otra también de chopo. Bueno, ese tipo de maderas son buenas, se pueden aportar con bastante, de fresno también. Y luego hay maderas intermedias que se pueden utilizar, no son ni muy buenas ni muy malas, Por ejemplo, estaría la de pino y la de abeto, que es la que estamos utilizando nosotros. Estamos utilizando madera de pino. El problema que tiene la madera de pino y de abeto es que tiene muchos taninos, pero estos taninos desaparecen con el tiempo. Por lo tanto, si es una madera muy vieja ya, muy envejecida, vamos a tener varias ventajas. Primero, que van a perder los taninos, y segundo, que posiblemente se hayan cargado de nitrógeno y no van a secuestrar nitrógeno en nuestro suelo. Dato este importante a tener en cuenta, porque si la madera es muy nueva, podría secuestrar nitrógeno y no venirnos bien. Pero, en definitiva, estos son los únicos parámetros que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar la madera para introducirla en vuestro bancal.
Bueno, tema madera. Tema madera es muy importante. Os voy a explicar qué tipo de madera debemos utilizar y qué tipo es más recomendable, qué tipo es menos recomendable. Pero lo más importante de todo, en cuanto a la madera, es el grado de descomposición que tenga. Maderas muy jóvenes, recién cortadas, podas recién hechas, nos van a valer, ¿verdad? Pero más a largo plazo, van a durar mucho más tiempo en el suelo y es posible que no se llegue a producir la primera descomposición rápida. Por lo tanto, coger maderas ya en estado de descomposición es lo mejor y lo más adecuado. Más vale echar mucha madera muy vieja que poca madera joven. Que poca madera joven es posible, como digo, que no se inicie el proceso y se nos quede allí parado durante varios años, ¿vale? Os voy a enseñar qué tipo de madera es la que nosotros queremos. Bueno, pues aquí la tenemos. A ver, tipo de madera. No sé si se ve bien, creo que sí. Ahora mejor, ¿verdad? Bueno. Tipo de madera. ¿Veis? Llena de hongos. Hongo de pudrición blanca. Aquí hay más. Todos estos filamentos. También hay bacillus, levaduras, no se ven, son microscópicos, pero ya están aquí atacando la madera. ¿Veis? Esta madera ha estado en la tierra, contacto con el suelo y con la humedad. Fijaros, se parte súper fácil. Incluso algunas tienen larvas dentro, también es bueno. Se echa todo, todo se echa. Es muy importante este tipo de madera. Más madera. Este, pues, es espectacular. Fijaros el hongo como ha infectado. ¿Lo veis? Este tipo de madera es la que nosotros necesitamos para llevar a nuestra trinchera. ¿De acuerdo? Aquí al principio voy a poner un buen ejemplar, ya que el agua tiene esta dirección que estoy señalando, ¿vale? Esta por un lado y por otro lado esta. Va a confluir aquí en el bancal. Entonces voy a poner este de entrada para que pues tenga un buen lugar para circular y esta va a ser nuestra guía del agua. Vale, aunque sobresalga así no pasa nada. Luego lo tapamos. Otra cosa, recordáis que hicimos una zanja allí y otra aquí. El agua, como digo, viene así. De tal manera que aquí vamos a añadir el triple de madera que allí. ¿Por qué? Porque el agua necesita aquí bastante más madera. ¿Por qué? Porque va a haber mayor impacto del agua en un primer momento en esta parte que en aquella. En aquella está de salida y aquí el agua está de entrada. Vamos a triplicar y vamos a hacer la típica montañita del bancal Hugel, que en el otro lado no la hicimos, va a quedar un poquito más baja, de tal manera que va a haber más pendiente al principio y luego va a ir bajando para que el agua efectivamente circule hacia donde tiene que circular, pero de una manera suave, evitando así la erosión, evitando que arrastre el agua, toda la materia orgánica de nuestro huerto y se la lleve lejos, ¿verdad? Vamos a hacer que el agua se repose aquí y circule, pero circule despacio, lentamente.
Entre el bancal va a haber 2 trincheras Hugel que le van a aportar un montón de materia orgánica, un montón de nutrientes, un montón de fertilidad a nuestra tierra de cultivo que va a estar justo en medio. Voy a por la tercera carretilla y yo creo que ya con eso pasamos a las siguientes capas. Estamos en pleno otoño. He cogido también esta macrolepiota. Es una seta que tenemos bastante aquí. Digamos que tenemos varios tipos de setas, bastantes, y se repiten todos los años. En otoño unas, en primavera otras. Esta es una de ellas. Es una macrolepiota, es un basidiomiceto y es un hongo descomponedor de la madera, entre otras funciones que tiene. Por lo tanto, es bueno, pues estaba ya, como veis, demasiado ya madura, acabando su ciclo, y vamos a aprovechar y la echamos. Y otra cosa que os voy a enseñar ahora es nuestro almacén de hongos, ¿vale? Que quedé pendiente de enseñároslo en un vídeo, el tour de la primavera, y ahora mismo os lo voy a enseñar porque hubo un suscriptor que me dijo que quería verlo, así que ahora os lo voy a enseñar. Vamos a ver nuestro almacén de hongos. Este es un pino que se nos ha tumbado por efecto del agua y del viento. El agua, bueno, estaba muy tumbado ya el pino este. Este pino nació deformado, demasiado arqueado, y no pudo soportar el peso. Vino mucha agua en la tierra, la puso muy blanda la tierra, y luego vino viento. Lo peor que pudo pasar. Bueno, pues este es nuestro almacén de hongos. Lo tengo al lado justo de las camas de lombriz, ¿vale? Que ahora mismo las tengo en fase de iniciación. Y este es nuestra despensa de hongos. Fijaros lo que hay aquí. ¿Veis esta madera? Ahora mismo acabo de estar cogiendo madera de aquí y llevándomela a nuestro bancal. Todo esto está recién cortado, se va a quedar ahí, y ya los hongos aquí viven en esta madera. ¿Veis? Esto hay gente que le parece sucio, que le parece poco atractivo a la vista. A mí me parece un rincón de fertilidad, porque tenéis que pensar que todos los secretos de la naturaleza están aquí, encerrados. Todos los secretos de la naturaleza que nosotros queremos aplicar a nuestros cultivos, a nuestra vida, para tener una vida más natural y más sana, están aquí. Aquí está la sabiduría de la naturaleza trabajando. Fijaros si tiene esto importancia. Aquí tengo otro. Ahí tengo más. Bien, vamos a proceder a echar el líquido para activar un poquito a los microorganismos. Ya hemos regado por encima. Esto es un biol de ceniza con bacterias acidolácticas y ceniza, y vamos a proceder a volcarlo ya entero. He estado rociando un poco con la regadera por encima, y ahora ya que el bidón pesa menos, lo echamos entero. Irá penetrando poco a poco el agua, ir avanzando hacia allá, porque hay menos desnivel allí.
Vamos a cubrir con tierra. Pues ya estaría. Si quisiéramos plantar algo, habría que añadir una capa gruesa de compost o de humus de lombriz encima. Capa gruesa 10 centímetros sería lo óptimo, 12. Si no se puede más que 5 o 6, pues nada, 5 o 6, suficiente. Y pues ya se podría sembrar y plantar sin ningún problema. Bueno, pues como veis el planteamiento creo que es correcto. Habéis podido ver perfectamente cómo hemos llevado a cabo los trabajos. Yo os recomiendo que lo hagáis, sobre todo al empezar un área de cultivo. Próximamente yo espero poder subir un vídeo en el que veamos cómo destinar o cómo, digamos, hacer un pequeño campo de cultivo, un pequeño bancal, un huerto, llamarlo como queráis, desde cero, para que veáis un poquito cómo lo podemos hacer con la mínima intervención posible, el mínimo esfuerzo, de la manera más sencilla y sobre todo castigando menos la microbiología y los seres vivos de nuestro suelo que, como ya sabéis, trabajan para nosotros y tenemos que cuidarles y alimentarles para que sigan allí ejerciendo su gran función de fertilidad en nuestro suelo. Nosotros tenemos muchísima madera, ya habéis visto qué tipo de madera estamos utilizando y, como os digo, a mayor pendiente, más anchas deben ser las trincheras y también nos podemos ayudar de terrazas. Podríamos hacer una terraza antes de la trinchera, luego el bancal, luego otra trinchera y luego otra terraza, para que el agua no venga tan de golpe, arrastrando, como digo, todo este mantillo, toda esta fertilidad, porque luego el problema de la erosión es que las raíces de las plantas que nosotros cultivamos en un huerto no van a poder profundizar, porque son unas plantas que al no ser foráneas de la zona, son unas plantas cultivadas que siempre pues, son más sensibles, no profundizan tanto. Además, las plantas del huerto, las hortalizas sobre todo, no llegan a profundizar a capas muy profundas, tampoco hacen una simbiosis con micorrizas muy, digamos, muy permanente, puesto que son plantas anuales por regla general. Bueno, algunas son bianuales, hay otras que también son perennes, pero por regla general las plantas del huerto, las hortalizas sobre todo, no hacen una cantidad de micorrizas tan grande como pueden hacer los árboles, incluso los frutales, que sí que en este caso llegan a coger nutrientes y a labrar el suelo a unas profundidades bastante grandes. En el caso de las hortalizas, ya digo, no se produce una profundización muy grande, aunque bueno, en algunos casos como el tomate o los pimientos o algunas otras hortalizas sí que profundizan, pero en estos suelos que están erosionados, que están compactados, no pueden. Entonces extienden las raíces en busca del agua superficial y eso al final acaba siendo un foco de enfermedad para la planta y de muerte y de baja producción. ¿Por qué? Porque en cuanto dejemos de regar un poquito o el agua nos falle o venga demasiado calor o venga un momento en el que esa planta ya, como tiene las raíces tan superficiales, el sol va a golpear muy fuerte y no va a permitir que esa planta aguante. Sin embargo, si las raíces están bien profundas, hacia abajo, la planta tiene muchísimas más posibilidades de sobrevivir, de producir y de subsistir sin plagas y sin enfermedades. Por tanto, esto es fundamental para que nuestro suelo de cultivo esté bien poroso, sea como una esponja, ¿verdad?, en donde las raíces de las plantas puedan profundizar hacia abajo, que es lo que nos interesa, que es donde se va a mantener mayor cantidad de agua y de nutrientes. Otra función muy importante que tienen las trincheras Hugel es que van a propiciar un ambiente rico
en micorrizas, en microorganismos, en seres que van a labrar el suelo y van, digamos, a interactuar mucho con las plantas. Por eso es muy bueno, porque va a ser un almacén, un depósito de nutrientes y de agua. Ahí va a haber, ya de por sí, una cantidad de microbiología bastante grande, descomponiendo esa materia orgánica, que en un momento dado puede ayudar a nuestras plantas del huerto que están al lado y ejercer con ellas una simbiosis beneficiosa que nos va a beneficiar a nosotros, porque la planta va a producir más, se va a adaptar mejor, va a tener más alimento, va a estar mucho mejor que si no está estas trincheras protegiendo nuestra cama de cultivo. Bueno, pues no solamente mediante estas dos trincheras, Hugel, que hemos instalado en nuestro bancal de cultivo, vamos a solucionar todos los problemas, no. También tenemos que intervenir de una manera proactiva con nuestro suelo de cultivo, con nuestro bancal. ¿Cómo? Pues con cubiertas vegetales, ¿verdad?, con mulch, acolchando los cultivos, con nuestro rastrojo, con nuestra paja, con salvados, con materia orgánica fina, partículas finas, una vez que la planta emerge de la siembra, sembramos, y una vez que esa planta ya está viviendo, ya ha germinado, es cuando hay que proteger el suelo aportando materia orgánica en el propio bancal, que también va a retener allí la humedad, porque las plantas del huerto requieren muchísima humedad. Entonces, tenemos que hacer varias prácticas, también cultivar abonos verdes, cubiertas vegetales, que son muy importantes en momentos en los que a lo mejor no vamos a cultivar o no vamos a utilizar esa tierra de cultivo, o incluso aún cultivándola. Por ejemplo, nosotros ponemos mucha cubierta vegetal en invierno, que aquí en invierno hace bastante frío y hay pocas hortalizas que aguanten estos fríos, aunque bueno, tenemos la cebolla, tenemos el puerro, tenemos el ajo, que aguantan perfectamente los fríos, las habas también, pero aún así existen momentos, como tenemos tantos huertos, pues vamos rotando y vamos también favoreciendo las cubiertas vegetales, como pueda ser una siembra de trigo, de cebada, o incluso un combinado de beza y trigo, o de beza y avena, algún cereal. Siempre los cereales labran el suelo y descompactan la tierra. Hay que darles también su espacio y además, ¿por qué no? Son una gran fuente de celulosa que nos van a alimentar a los microorganismos del suelo, porque eso nos vale para hacer compostaje, y también pues nos dan el grano que podemos perfectamente consumir y que, como sabéis, pues es una gran fuente de proteína y de aminoácidos para nosotros. Por lo tanto, ¿por qué no? Es muy interesante, pero sin exagerar. Tampoco se trata, como se ve por ahí, campos, hectáreas de cereal. No, si es que tampoco, o sea, hay que darle a cada cosa su espacio. No se puede poner hectáreas de cereales, hectáreas de patatas, hectáreas de... porque al final se convierten en monocultivos que no tienen sentido, porque ya sabemos, ya hemos visto que lo único que propician son plagas y enfermedades en esos suelos. Lo que tenemos que hacer es hacer rotación constantemente, si es que queremos trabajar con bastantes tierras o bastantes campos de manera paralela o progresiva. Lo que se hace es una rotación, y así es muy sencillo de mantener siempre el suelo vivo, el suelo aireado, el suelo descompactado, porque, como digo, el cereal labra el suelo, labra la tierra con sus profundas raíces, descompacta muchísimo el suelo, y es muy interesante no solo destinar, como siempre os digo, el suelo a producir hortalizas que vamos a estar consumiendo, sino que también tenemos que destinar el suelo obligatoriamente, por lo menos un porcentaje del tiempo, a que se propicie allí una vida microbiana que nos va a ayudar a que nuestras hortalizas estén mucho mejor y tengan menos plagas y enfermedades. Por tanto, destinar una parte a abono verde, cubiertas vegetales, durante un tiempo determinado, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, es básico y esencial, porque nos va a dar materia orgánica para nuestro compostaje, materia orgánica para nuestros microorganismos, va a descompactar el suelo, va
como a resetear ese suelo para darle mayor fuerza, mayor vigor a lo que le va a venir después, y esto es una labor de estrategia, como veis, es decir, coger un boli, un lápiz, un papel y hacer las rotaciones. Es muy sencillo, es una cosa bastante simple, tenéis mucha información en internet, a mí me podéis preguntar si queréis, yo os digo cómo lo hago, no tengo ningún secreto, pero ya os digo que es muy efectivo. No solo se trata de cultivar una y otra vez hortalizas en un mismo suelo, porque al final ese suelo lo que le va a pasar es que se va a esquilmar, se va a erosionar y va a perder toda la fertilidad que tiene. Bueno, pues como veis hemos hablado de muchas cosas interesantes, yo espero que os haya servido. Recordad, siempre tenemos que propiciar la fertilidad de nuestro suelo, en este caso implementando dos simples trincheras, algunas terrazas, trabajando un poquito la tierra de alrededor de nuestro suelo, vamos a conseguirlo de una manera fácil y sencilla, y nos va a durar sobre todo mucho tiempo, es una manera muy duradera. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo sobre estas trincheras Hugel que hemos hecho. Espero que os haya servido, espero que lo pongáis en práctica, y si os queda alguna duda, por supuesto, la vemos en comentarios. Y ya me despido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.